Este es uno de los típicos casos de yo te elijo, tú me eliges, que digamos parece ser una práctica muy constante entre los diferentes poderes del Estado y que de alguna manera termina acabando con esa independencia de poderes que debe existir, por ejemplo, entre el Ministerio Público en este caso y la rama judicial. Naturalmente, yo creo que, como usted lo plantea, todos en Colombia debemos trabajar para que no haya ese tipo de cruces entre las instituciones y no haya ninguna posibilidad ni ninguna sombra de duda en los procesos electorales de los funcionarios de la talla del procurador, de los propios magistrados, de la integración de los diferentes órganos del poder público a través de favores. No, aquí debe haber cada día más meritocracia, más calidad en los procesos de selección, y bienvenida esa teoría. En relación con los argumentos del Consejo de Estado, bien lo señalaba con mucho cuidado el doctor Nieto, mencionaba cómo, o hablaba más bien en lenguaje de mucha prudencia. Parece ser que los argumentos son ese, más el segundo argumento de la reelección, si era posible o no, porque no conocemos, digamos, y cuando uno es abogado tiene el enorme cuidado de no pronunciarse sobre el contenido de fondo hasta que no se pueda leer la sentencia, que todavía, a pesar de que ha sido expedida, hasta que no sea firmada por todos los magistrados no se publica su versión final, y sobre esa versión opinaremos. Lo que subrayaría yo es que, así como hace tiempo en la jurisprudencia constitucional colombiana no existía el matrimonio igualitario, en fin, las Cortes van cambiando y van depurando su doctrina, su jurisprudencia, y cada vez mejoran en los fallos. Yo creo que el hecho de que aborden este tema de frente, el que lo pongan sobre la mesa como argumento para tomar una decisión, no debe ser motivo de censura, sino debe ser motivo de satisfacción de que vayamos evolucionando y purificando cada vez más los mecanismos de selección de los funcionarios. Doctor Rafael Nieto, usted al comienzo también aseguraba, y dentro del planteamiento que hacía, en esos tres puntos que nos explicaba para argumentar su respuesta, uno de ellos era el momento en el cual el Consejo de Estado ha tomado esta decisión. Me gustaría que desde su perspectiva, desde su opinión, nos explicara qué riesgo representaba el Procurador General para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y específicamente para el plebiscito que en no menos de 3 semanas será puesto a consideración de los ciudadanos en Colombia. Jefferson, déjeme insistir en que estoy de acuerdo con el planteamiento que hace el doctor Prada. Yo creo que si logramos eliminar la posibilidad de que haya parientes de los magistrados en los organismos de control y en la Fiscalía, damos un paso hacia adelante en materia de transparencia y en materia de tecnocracia. Pero al final el argumento del doctor Prada reafirma el mío en el sentido de que aquí aparentemente hay un cambio de las reglas de juego, lo que antes se toleraba ya no se tolera. Y eso me lleva directamente a su pregunta. Uno se queda con la duda de si que lo que ocurre en este caso en particular es que el procurador se había convertido en un personaje sumamente incómodo para el gobierno y para el proceso de paz, muy crítico de muchas de las decisiones de La Habana, y en ese sentido se entienden las presiones del presidente de la República dirigidas a buscar la salida del procurador en este momento concreto, donde estamos en una plena campaña para que los ciudadanos colombianos tengan que decidir si aprueban o no aprueban los acuerdos de La Habana entre las FARC y el gobierno. Así que uno no deja de sentirse incómodo en que se haya producido esa modificación, ese cambio jurisprudencial en estas circunstancias, en este momento y después de las declaraciones del presidente. Hubiera sido absolutamente deseable que esta decisión se tomara antes de que el presidente dijera cualquier cosa, antes de que se hubiera abierto la campaña para el plebiscito y, por supuesto, no en este cambio de circunstancias que hace y permite tener la sensación de que la decisión se toma con nombre propio, lo que no debería ocurrir. Señor Prada, ¿usted qué opina? ¿Era el Procurador General un personaje incómodo para el gobierno debido a esas posturas vigilantes, inclusive en muchos casos críticas, que no solamente había tomado en contra de ese modelo de paz que negoció el presidente Juan Manuel Santos, sino también en contra de la forma como el gobierno estaba adelantando la campaña por el sí al plebiscito? Pues yo le quiero decir, pues yo estoy en uso de una licencia de la dirección del SENA, como usted amablemente lo señaló al inicio, y yo le quiero dar mi declaración personal. Yo no tenía ninguna incomodidad con el
con el señor procurador Ordóñez, tenía algún tipo de diálogo con él. Recientemente nos encontramos en Cartagena y hablamos incluso de este tema del proceso de paz, y ya la verdad a mí no me genera incomodidad que la gente en Colombia piense diferente, que la gente pueda atreverse a opinar, y él tenía claramente una opinión diversa a lo que nosotros defendemos, quienes estamos en la campaña por el sí al plebiscito, apoyando que el próximo 2 de octubre la gente lo apoye. Le quiero decir adicionalmente que, hombre, cuando se eligió al procurador Ordóñez, yo recuerdo mucho, era yo congresista en esa época, observé mucho cómo se comportó el gobierno, y todo el mundo asumía que había un gran apoyo del presidente de la República y de los partidos de la Unidad Nacional que apoyaron al presidente hacia el procurador Ordóñez. El procurador ejerce una independencia absoluta por la forma misma como se elige. Cualquier procurador que lo reemplace no va a ser un procurador de bolsillo, como no lo es el fiscal de bolsillo. A veces coinciden con las posiciones del presidente y a veces no coinciden. Eso ocurre históricamente en cualquier democracia, y en Colombia lo ha sido. De tal manera que aquí estamos acostumbrados en Colombia al debate, a que haya coincidencias, a que no las haya. En relación con el peligro que representara ninguno, las instituciones no dependen de las personas, por fortuna, para la democracia y para la estabilidad del Estado. La Procuraduría sigue ahí, llena de funcionarios probos que seguramente van a asumir con la dignidad que les corresponde todo este proceso en el marco de las votaciones que se van a dar para el 2 de octubre. Las reglas de juego están sobre la mesa en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Ahí se señala qué es lo que se debe hacer, qué no. Lo mismo en la ley 1806, y el presidente ha fijado posición sobre cómo se debe desempeñar las funciones de los servidores públicos. De tal manera que yo no creo que teniendo las reglas claras, teniendo las normas, el procurador fuera a hacer algún tipo de perturbación, ni ese sea el motivo de su salida. Aquí hay un proceso judicial, aquí hay una jurisprudencia, el Consejo de Estado ha salido a dar argumentos, y eso es lo que ocurre normalmente en un Estado de Derecho. El viceministro de Justicia, Rafael Nieto, de fondo también hay una discusión acá sobre el tema de la separación de poderes en Colombia y la distancia, o por lo menos de la independencia que tienen los organismos de control, como por ejemplo la Fiscalía y la Procuraduría. ¿Eso existe en este momento? ¿Está en riesgo en este momento? ¿Qué análisis hace usted, doctor Nieto, sobre este punto? Jefferson, ojalá todos los funcionarios del Ejecutivo fueran como el doctor Prada, con su apertura a la diferencia y su disposición de diálogo y su tolerancia con quienes piensan distinto. Esa no es ciertamente la posición del presidente de la República, que en múltiples oportunidades se enfrentó de manera abierta con el Procurador General de la Nación, que incluso en 2 ocasiones dijo expresamente que no iba a contestar las preguntas que sobre el proceso de paz le formuló por escrito el procurador, y nunca se lo contestó. Que cuando el procurador cuestionó la pregunta sobre el plebiscito, dijo que él contestaba y hacía la pregunta como se le daba la gana, y estoy citándolo textualmente. Hay una distancia enorme entre funcionarios como el doctor Prada y el presidente de la República. Y evidentemente uno se sienta y mira lo que está ocurriendo en el Estado de Derecho, y hay unas decisiones que son contrarias al sistema de pesos y contrapesos y a la separación de las distintas ramas del poder público. Usted ve el acto legislativo para la paz que impulsó el gobierno y vuelve al Congreso un notario. En ese acto legislativo para la paz, el Congreso no va a poder tener iniciativa legislativa, sino que la iniciativa legislativa es solo del Ejecutivo. El Congreso no va a poder definir cuál es su agenda, la agenda la define el Ejecutivo. Solamente hasta que se decidan todos los temas que el Ejecutivo pone a estudiar el Congreso podrá estudiar otros temas. Los congresistas no van a tener ninguna facultad para modificar lo que le proponga el Ejecutivo. Se tiene que votar todo en bloque. Un conjunto de decisiones que alteran de manera sustantiva la capacidad y el debate de los congresistas, y los congresistas aceptaron tal cosa. Y usted mira también en el acto legislativo lo que ocurre en materia de control constitucional, y se le recortan las competencias a la Corte Constitucional, y se establecen control único y control automático de los proyectos de acto legislativo y de ley, lo que no es usual. En fin, usted se sienta y mira, y evidentemente yo sí creo que aquí hay unas decisiones tomadas desde el Gobierno Nacional, aprobadas por la mayoría en el Congreso, que alteran el sistema de equilibrio de poderes. Señor Alfonso Prada, ¿qué tiene que decir usted sobre este punto? Evidentemente, para la opinión es completamente claro que la Procuraduría había asumido, como debe ser, una posición completamente independiente del Ejecutivo, en este caso del Gobierno Nacional.
¿Está en juego el equilibrio de poderes en el trasfondo, digamos, de esta decisión que tomó el Consejo de Estado? No, yo le insisto que la Procuraduría sigue ahí. Las instituciones no pueden depender de la persona que esté al frente por una u otra razón. Las instituciones en Colombia son mucho más sólidas que lo que representa una persona. Todos somos pasajeros, todos llegamos y nos vamos. Yo quiero decirle a usted, Jefferson, al doctor Nieto, yo lamento mucho el concepto que tiene el presidente, pero le quiero decir que es un hombre que tiene una grandeza enorme. Yo lo he visto hace 6 años que viene navegando muy duro como gran conductor de este barco para llevarnos a la paz en Colombia. El 2 de octubre, cuando salgamos a votar, si ratificamos y apoyamos los acuerdos, no es que al día siguiente estemos en un país absolutamente en paz y aquí no haya problemas, pero sí allanamos el camino para caminar con más firmeza a que los niños no vuelvan a la guerra, a que dejemos de matarnos los unos a los otros por pensar diferente, a que tengamos la posibilidad de que este país crezca mucho más económicamente y el campesino pueda legalizar sus tierras y tener mucha más dignidad y productividad. Yo conozco a ese presidente Santos, ese que es tolerante, ese que es valeroso y que lleva el barco a buen puerto, enfrenta miles de batallas con las mismas FARC, con la oposición que es implacable con cada cosa que hacemos en el gobierno. Bienvenida a esa democracia, pero no crea que porque haya un funcionario u otro que tenga una posición diferente, eso hace que ponga en riesgo todo un proyecto de sociedad como el que hemos defendido durante tantos años con el presidente Santos. De tal manera que no es justo, digamos, que pase como si este fuese un episodio que marcara la ruta y el gran puerto de llegada del gobierno de tumbar a un procurador. No, para nada. Esto es parte de lo que se presenta día a día y no controlamos las cortes. Tanto que el presidente mismo dijo, hay que tener estabilidad para saber quién es, cuáles son las decisiones en firme que haya en la justicia colombiana. No lo hace con el procurador, se hace todos los días. Cada vez que hay una investigación en donde el país requiere que haya pronunciamiento, siempre se pide celeridad a los órganos de justicia. Pues, señor Alfonso Prada, coordinador de la campaña por el sí al plebiscito, me gustaría que nos acompañara pues todo el programa, pero sé que por su agenda no puede seguir con nosotros. Le agradezco el tiempo que le ha concedido al programa La Noche. No, a ustedes, muchas gracias, doctor Nieto, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Con el doctor Rafael Nieto vamos a continuar el segundo bloque analizando otro de los puntos que genera en este momento mucha expectativa en Colombia y tiene que ver con la Procuraduría General, si realmente el procurador Alejandro Ordóñez, luego de que deje este cargo, perderá el control sobre la Procuraduría y qué va a suceder con esas personas que veían en Alejandro Ordóñez una garantía de equilibrio para aquellos sectores que defienden el no a ese modelo de paz que se negoció en La Habana, Cuba, y que hace parte de las opciones que tienen los votantes el próximo 2 de octubre en el plebiscito. Vamos a hacer una primera pausa comerciales, no sin antes leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes. Hoy les estamos preguntando qué opinan de la decisión del Consejo de Estado de anular la reelección del Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez. Leamos algunas de las opiniones de nuestros televidentes que llegan hasta ahora. Carlos dice lo siguiente: pues a pocos días del famoso plebiscito me parece muy raro. ¿Por qué no lo hicieron hace 2 o 3 años? Rodrigo opina lo siguiente: ya es hora de dejar guiar a la opinión. Ordóñez utilizó su cargo como plataforma política. Otro mensaje, Jesús dice lo siguiente: no es de celebrar, pero sí de aplaudir a la justicia. Y finalmente, Eduardo, un cuarto mensaje, dice lo siguiente: me parece que el Consejo de Estado hace lo mismo que hace Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Vamos a una primera pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.